otra prueba del imperialismo brasilero que nos impide al resto de Latinoamérica expandirnos. Ahora nos queda muy poco tiempo. Roberto utilizó 35 minutos para 200 años, yo voy a utilizar 5 para 300. Y entonces lo que quiero decir rápidamente sobre la enseñanza del derecho es lo siguiente. Los cambios en la enseñanza del derecho en nuestro continente y en general creo doctora Vergallo, gracias. Y doctora Abramovich, perdón. La tesis es muy veloz. Cuando hubo reformas en la enseñanza del derecho, fueron consecuencias de reformas en el sistema político. No hay reformas en la enseñanza de derecho si no hay reformas en un sistema político estable. En la Argentina, en general en Latinoamérica, hubieron tres momentos de reforma. Los Borbones en el siglo XVIII reformaron la enseñanza del derecho porque los jesuitas no querían enseñar las nuevas reformas borbónicas administrativas y entonces la familia Borbón crearon las academias teórico-prácticas de jurisprudencia que existieron en México, en Nueva Granada, en Chuquisaca, en Buenos Aires, en Santiago. Esas academias lo que hacían era utilizar el método de casos, simulación de casos. Los Borbones lo que decían simplemente era este nuevo sistema tenía que ser utilizado efectivamente en las diferentes intendencias y virreinatos. Así que inventen casos y entrenen a los abogados que ya estaban recibidos de doctores en las universidades jesuitas. Eso funcionó hasta bien entrado el siglo XIX, cuando los estados nacionales, que necesitaban concentrar el poder en la figura del presidente, tenían que homogeneizar el derecho en todos los territorios nacionales, y entonces introdujeron los códigos civiles y tenían que armar la cultura jurídica homogénea para aplicar esos códigos civiles, y por lo tanto reformaron la enseñanza del derecho, cerraron las academias de jurisprudencia, terminaron con el sistema, con el método de casos y de simulación de casos, cerraron la obligación de una práctica jurídica de un estudio antes de tener el título, y 4 años de código civil era suficiente para ser abogado. Eso formó durante mucho tiempo una clase jurídica totalmente homogénea, como le hubiera encantado a Hart, una clase que tenía totalmente internalizada la regla de reconocimiento, que era el Código Civil, no la Constitución. Y entonces los estados nacionales se homogeneizaron gracias a que los jueces y los abogados tenían la misma formación, con los mismos textos y las mismas destrezas. El momento en que nos encontramos hoy es que ese sistema político explotó, claramente en la Argentina con la última dictadura militar, en general en Latinoamérica con las dictaduras militares, el hecho de la pluralidad y las cosas que se discutieron hoy. Tenemos un sistema político diferente al que teníamos, y como estamos en transición y como se vio en todo el día de hoy, no tenemos la menor idea qué sistema político tenemos. No está claro cuáles son sus principios, no está claro cuáles son sus divisiones. Por lo tanto, no sabemos cómo entrenar a los abogados y a los jueces, y por lo tanto estamos dando clase en general en el continente con una enseñanza del derecho que servía para un sistema político que ya no está. Entonces, básicamente lo que pasa hoy en nuestra región es que la Facultad de Derecho lo que hacen es estafa académica dando clase de historia del derecho. Entonces, lo que hacemos es, damos clase con los manuales de derecho que servían para explicar un sistema jurídico que funcionó durante 100 años y hoy no lo tenemos más. Entonces, me parece el tema de la enseñanza del derecho es un tema importante porque ancla las discusiones que tenemos hoy. Entonces, muy linda la discusión que tuvimos hasta ahora, muy bonita. La pregunta es cómo se enseña ese derecho. Y la pregunta por cómo se enseña ese derecho nos obliga a ser mucho más concretos. Necesitamos tener las mismas divisiones que antes, que solo respondían a los diferentes títulos de los códigos. Necesitamos tener las mismas divisiones. Las destrezas anteriores era conocer el código y ser parte de la cultura jurídica anterior. ¿Cuáles son las destrezas hoy? Ese es el desafío que enfrentamos, y por eso me parece que el tema de la enseñanza del derecho sigue siendo relevante. En 5 minutos. Profesor Ronaldo. Bueno,
el tema es demasiado largo, pero me parece que, en primero, lo que me gustaría decir en primero es que la enseñanza jurídica es muy dividida. Hay una situación muy diversa entre los tipos de escuelas de derecho. Por ejemplo, en Brasil, yo creo que nosotros somos campeones mundiales, tenemos 1.210 escuelas de derecho en Brasil. Sí, no sé, una cantidad increíble. Solo no que sea un buen índice, pero la Asociación de los Abogados, la Bar Association, recomienda solo 7.4% de las escuelas de derecho de Brasil. Lo que pasa es que, en verdad, la función social de las escuelas de derecho en Brasil no es de formar abogados. Y yo tengo una sospecha que ni mismo las escuelas de élite, en el sentido de calidad, ¿no? Pero algunas veces también en el sentido económico, pero de clase, pero ni mismo en las escuelas de élite la función social sea solamente, algunas veces ni mismo principalmente de formar abogados. Hay un estudio un poco viejo de la década de 70 hecho por Joaquim Falcão, el decano de la Facultad de Derecho de Río, que mostraba que, por ejemplo, en las dos facultades más tradicionales, la de Río, la Nacional de Río y la Federal de Pernambuco, con dos de las más tradicionales, solo un cuarto de las personas que terminaban el curso de Derecho iban a trabajar como abogados, un otro cuarto, 25%, iban a trabajar en la burocracia estatal, en funciones conectadas con el derecho. Otro cuarto iban a trabajar en la burocracia, en funciones que nada tenían que ver con el derecho, y uno cuarto más que no había con nada, ninguna relación ni con la burocracia ni con el derecho. Eso es la dos facultad de élite. Lo que pasa es que con esta cantidad, yo creo que hay dos situaciones muy diversas. Para las facultades de derechos más populares, de masa, yo creo que es más que urgente al menos una reforma curricular para que al invés de una enseñanza dogmática solo de análisis legal, que es absolutamente inútil para las personas que no van a siquiera abogar, una formación más larga, más ancha, más humanística, sería mucho más útil, sea del punto de vista democrático, sea del punto de vista del mercado, sea de todo el punto de vista, sería mucho más útil. No creo que cerrar las facultades de Derecho sería una idea muy inteligente. Entonces yo creo que una estrategia más flexible tal vez fuera una salida. Lo que pasa es que el gobierno, muchas veces también la orden de los abogados, lo piensa de esta manera, que tiene una posición más de vamos a cerrar las facultades de derechos que no forman buenos abogados. Yo creo que eso es un equívoco. Bueno, ¿qué pasa con las escuelas que de facto tienen un papel, un rol importante para la formación de los abogados, como Direito GEVEC? Yo creo que es uno de los experimentos más interesantes en términos de enseñanza jurídica. Oscar me ha pedido que hablase de eso. Yo creo que hay algunos desafíos. Algunos de ellos son de cómo implementar los objetivos más tradicionales de la enseñanza jurídica, como enseñar a los abogados a pensar como abogados, conocer las leyes, tener capacidad de aprendizado continuado, tener una visión más integrada con el mundo globalizado, etcétera, etcétera. Eso que se empezó, hoy se ha transformado en un mantra, no voy a repetirlo, acá todos tienen una visión. Yo gustaría de agregar, con todo, un otro objetivo que muchas veces es olvidado, que es el objetivo de producir una reflexión sobre el propósito mismo de la enseñanza jurídica. Yo creo que
muchas escuelas, incluso las experiencias más innovadoras, cuando se piensa el rol de escuelas que son consideradas innovadoras, lo que las tienen de innovadoras, y de paso lo son innovadoras solo sobre un aspecto importante, pero no toda la historia está contemplada. Por ejemplo, son innovadoras en términos de metodología de la enseñanza, de inclusión de nuevas tecnologías, de interdisciplinariedad, de abertura para intercambios internacionales, para integración de conocimientos, etc. Pero la función, una reflexión más demorada, más criteriosa sobre el sentido mismo existencial y también ético y también de tipo de engagement, de forma de involucrarse con las carreras jurídicas, yo creo que es una cuestión aún ausente. Hay un muy interesante libro que este semestre lo estoy discutiendo con algunos alumnos, algunos acá, que es el libro de Anthony Kroneman, The End of Education, que la pregunta central de Kroneman, el ex decano de Yale, es por qué las escuelas de high school, American High School, abandonaron la pretensión de reflexionar sobre el sentido de la vida, la situación más existencial. Otro libro del mismo Tony Kroneman, que es The Lost Lawyer, yo creo que hace también una convocación a una reflexión más amplia a cuál es el sentido de la abogacía, del tipo de conexión con el derecho. Otro, solo para me quedar en otro ejemplo, de Zenon Mankovsky, que es un profesor de la Universidad de Edimburgo, que ha escrito un libro también muy interesante, que se llama Living Lawfully, viviendo legalmente, ¿sí? Jurídicamente, ¿no? Bueno, yo creo que el problema es lo mismo. Yo creo que eso es importante especialmente para escuelas como GV o como Los Andes, como Palermo y todos los que, San Andrés, etcétera, las que están preocupadas con innovación, de hacer de facto posicionarse como modelos de lo que vale enseñar. Eso porque los reflejos son directos, sea en el currículo, sea, yo creo, también en una preocupación más sustantiva, lo que se enseña, no tanto las metodologías del CAD, role play, todo eso es importante, pero no es solo toda la historia. Yo creo que una énfasis mayor en esos tipos de cuestiones es lo que estos centros deben producir, no solo para sí mismas, pero también para poder funcionar como modelos, para modelos de lo que es el espacio de la enseñanza jurídica en la formación de los profesionales del derecho y sus conexiones con el derecho de una manera más general. Entonces, yo creo, esa sería en síntesis mi posición. Yo creo que hay un divide, hay tipos muy diversos de escuelas de derechos, la manera de abordarlos son muy diversas, pero yo creo que hay una misión que no está siendo tratada con la misma dedicación, con el mismo interés, importancia, que es una reflexión más profundizada sobre los propósitos de la escuela de derecho. Incluso porque la función de la escuela de derecho se ha cambiado mucho y la función de la escuela de derecho de élite o de más populares también se ha cambiado. Gracias, profesor Ronaldo. Gracias, profesor. Me toca la tarea muy difícil de cerrar este último panel. Yo ya me he quitado los zapatos, pensé que no lo íbamos a hacer, entonces me cogieron también a traspié. Pero, pues bueno, porque ustedes con este grupo, digamos, es de confianza y porque saben lo que hemos venido trabajando de este proyecto Expresa, la que ahora se llama Canal Justicia, en el cual ustedes están apareciendo ahora en versión reloaded, como dice Rodrigo, más profesional, etcétera. Pues yo quisiera hacer un comentario breve sobre
cómo está cambiando muy rápidamente, no la educación jurídica, yo creo que ustedes ya se han referido a eso, estaría de acuerdo con lo que ustedes dijeron, sino la educación en general. Y ahí creo yo que las facultades, incluso las que creemos que somos más innovadoras y siempre se nombran las mismas, digamos con buenas razones, facultades de derecho como esta, como los Andes, ya se quedaron atrás, que esa no es la forma de ser innovadora, que esa es la manera de innovar. Si no, esa la pueden editar, esa es la ventaja del trabajo de edición, que pueden cortar ese pedazo. ¿Atrás de quién? Atrás. Atrás Se queda, no es un exacto, innovador en sí. exacto, pero ahí iba. Se quedan atrás de la forma como la educación está evolucionando y cómo va a cambiar muy rápidamente, creo yo. ¿Y a qué me refiero con esto? No sé si vieron un artículo que escribió el exrector de la Universidad de Harvard, Larry Summers, que es para otros aspectos bien infortunado, pero es un tipo muy inteligente. Es muy infortunado porque es un tipo brusco, le decían que tenía la diplomacia o la suavidad de un elefante en una tienda de porcelana, digamos, que siempre vive haciendo enemigos. Pero es un tipo visionario y mostraba en un artículo a comienzos de este año que su experiencia como rector le muestra, espero que la de Oscar no como director acá, que es más fácil mudar un cementerio que cambiar un currículo. Que uno tiene que negociar con más gente, más deudos para mover un cementerio, para cambiar un currículo, que para mover una cantidad de 2.000 muertos que tienen sus propios deudos, etcétera, etcétera. Decía, y por eso la educación sigue siendo más o menos la misma que como era hace 50 años. Si alguien entrara a un salón de clases, hoy en día definitivamente la mayor parte de las facultades de Derecho, pero también de otras disciplinas, se encontraría con que es básicamente la misma manera como se daban las clases hace 50 años. Es decir, un profesor, una profesora frente a un grupo, probablemente ha cambiado un poquito, bastante en términos de composición de género, pero las técnicas de enseñanza siguen siendo más o menos las mismas. Y decía Summers, y aquí termina la alusión a él, que el mundo ha cambiado muy rápidamente en términos de cómo se genera el conocimiento y para qué sirve ese conocimiento. Y unas cosas, esto ya lo sabemos todos, que lo que es importante hoy en día no es tanto tener la información es relativamente fácil, sino saber procesarla. Que además, como la información es tan abundante, el conocimiento se produce de manera mucho más colaborativa hoy en día. Él mostraba, por ejemplo, que el paper de Brasil le habría gustado verlo a él, porque él decía que se ha triplicado el número de artículos en economía que se producen entre varias personas en el espacio que él ha sido economista. Entonces, sí, hasta ahí lo de Summers, pero quisiera anudarlo con todas estas discusiones que ha habido últimamente sobre la forma como las universidades en Estados Unidos se han venido moviendo hacia la educación en línea, para, de hecho, competir con todos nosotros. O sea, si ustedes aquí en la lleve en los Andes no nos ponemos las pilas, entonces los estudiantes van a estar tomando la clase de teoría del derecho de, no sé, de Owen Fitz o de la constitucional de Rivas Siegel, etcétera, y no la van a tomar aquí de profesor Ronaldo, ni de profesor Martín, ni de César, ni de Rodrigo, ni nada de eso. Entonces, como decía ahí Summers también, la educación es de esas cosas que se demoran mucho en cambiar, pero cuando cambian, cambia muy rápido. Y yo creo, aquí estoy jugando con un poquito como a futurología ahí, que ese tiempo va a ser los próximos 5 o 10 años, donde se van a dar estos cambios. Ya MIT y Harvard hicieron esta sociedad para hacer edX. Stanford, profesores de Stanford se salieron de Stanford para crear una compañía de educación en línea, de tal manera que creo yo que si nosotros no innovamos en ese sentido, y no en el sentido solo que se ha entendido normalmente que hay que poner más estudios de caso, que tiene que haber más participación de los estudiantes, esa era la forma de hacer catching up, digamos, de la vieja guardia. Yo creo que si hay que innovar entonces saltando de una vez hacia el punto en el que está la innovación hoy en día, que pasa por ese sentido. Y en últimas, y eso también lo decía Summers en otro espacio, que la educación sea más multimedia, es decir, que los estudiantes y los profesores podamos aprender y enseñar en más canales no solamente textuales, sino visuales, etcétera, etcétera. Eso es lo que diría, así como para añadir una nota a la que ustedes han puesto. Una pregunta aquí para lo de la educación.
yo creo que también esto abre como tensiones, efectivamente, la cuestión de lo global, ¿no? Que permite estas educaciones en línea y todo lo demás, pero a su vez requiere que entonces los estudiantes conozcan muy bien lo local, pero que entiendan lo global. Y eso les lleva también a entender distintos sistemas jurídicos, porque las transnacionales ponen en interacción distintos sistemas jurídicos. Entonces los estudiantes ya no solo tienen que aprender y entender su propio sistema jurídico, sino que es un reto que entiendan cuando está una transnacional, por ejemplo, en una comunidad campesina o en un pueblo indígena, se da una interacción de legalidades. Tienen que saber el derecho nacional, por ejemplo, las concesiones, pero ese contrato dice que si hay un conflicto que lo busquen en Nueva York, entonces tienen que entender el derecho de ese lugar, y también hay el sistema jurídico de ese pueblo indígena que las constituciones ya han reconocido oficialmente. Entonces ahí hay un reto de cómo enseñar en interlegalidad. Entonces, ¿cómo se está resolviendo ese reto? Luego, efectivamente, toda esta educación en línea que aparece como la más moderna, etcétera, eficiente en un cierto sentido, pero también plantea el otro reto, que, por ejemplo, estas interacciones de diferentes sistemas jurídicos exigen comprensiones que van más allá de leer un texto. Supone desarrollar una capacidad de interacción interpersonal, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo digo porque nosotros acabamos, hace un par de años de iniciar estas diplomaturas para públicos mixtos, autoridades indígenas y autoridades jurisdiccionales ordinarias. Entonces, ¿qué pasa? Que se sienten en una misma carpeta, ¿no? Que los dos sean considerados como autoridades, ya plantea un reto de interacción. Al principio los jueces de un lado, los indígenas del otro, y al final algunos jueces pues entienden que, oiga, son tan colegas y tienen la misma autoridad, etcétera. Eso no se puede aprender en línea, ¿no? Eso tienes que vivirlo, pelearte, discutir, sentarte en la misma carpeta. Entonces, hay una serie de retos en contextos de pluralismo jurídico que habría que ver cómo se están resolviendo, lo que genera también problemas hasta económicos. Un juez tal vez se puede pagar un curso, pero un indígena no. Sin embargo, los grandes conflictos que hay, por decir en Perú, en Bolivia, etcétera, son conflictos de interlegalidad. Tibni, Sinambari, Belomonte, ahorita nosotros Conga, supone interacción de legalidades, y para eso no se ha previsto un sistema de enseñanza del derecho, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gran reto de cómo trabajar con eso. Gracias, profesora Raquel. Pasa primero na ordem de inscrição a Paola, Xisca y Ramiro. Después Mauricio. Gracias, las tres exposiciones fueron muy interesantes. Quisiera hacer unos comentarios complementarios. Lo primero que diría es que por lo que me parece que lo que revelan es que hay cambios. No, creo que no es que no hay ningún cambio, y en ese sentido no comparto 100% el diagnóstico drástico de Martín, porque me parece que hay muchos cambios, pero también hay pocos cambios en otras áreas. Quisiera mencionar que hay muy pocos cambios, salvo en los Andes, respecto a la presencia de mujeres en la academia que está pensando y reformando el derecho. En algunos lugares, probablemente en Getúlio Vargas también haya una diferencia, pero tanto en las mujeres que dan clases como en los temas de género y sexualidad más ampliamente hay un rezago importante. La prueba está que hoy en todos los papers hubo un tratamiento muy liviano de un grupo que es nada más y nada menos que el 50% de Latinoamérica. Y me parece que eso es, digamos, un problema. Yo me siento en la responsabilidad de mencionarlo porque iba a ser un punto más amplio al principio y me lo salteé. Que era también agradecer por el lugar en la mesa, que tenemos unas pocas mujeres acá, que en general no tenemos tanta participación, quizás porque no, por muchas razones que también se nos atribuyen en la conversación constitucional, y eso me parece que es importante, y que no ha cambiado todo lo que podría cambiar y todo lo que necesitaría cambiar, teniendo en cuenta toda la presencia que tienen las mujeres en trabajar en el derecho y pensar el derecho en nuestra región, que es quizás mayor que en otras profesiones. Lo segundo era, que digamos, me parece, Martín, que es como negarte a ti mismo y a todo el equipo de gente con el que venís trabajando. Me parece que en la Argentina, y estoy sobreoptimista, y esto, digamos, para
revertir el estereotipo. Hay cambios, en muchos sentidos, en la legalidad por el trabajo de mucha gente, por el trabajo de Roberto, Víctor, tuyo y muchos de los que hace ya hoy casi 15 años vienen trabajando y enseñando el derecho, involucrándose una y otra vez en proyectos fallidos y rediseñados, y me parece que hay cambios. Hoy los alumnos están en la Corte Suprema o son jueces en las Cortes Supremas del país, y si las sentencias de las que podemos hablar son más complejas es porque las hicieron alumnos de un proyecto de reforma. Entonces me parece que tampoco, esta perpetua argentinidad nos lleva a sobredimensionar el flagelo, y me parece que hoy hay mucha construcción colectiva de mucha gente, en el que además, creo ustedes tres han tenido un rol de liderazgo muy importante que no hay que subestimar, porque hoy hay alguna gobernanza en el Estado argentino que tiene algo de esa influencia. Y solo como anécdota, hace 14 años los alumnos de Martín leíamos a Cronman con Martín, y hoy me parece que no es menor que hoy la gente que está trabajando ética profesional en Argentina está haciendo el trabajo empírico sobre qué pasa, qué debería regularse, cómo no se regula, cómo falla toda la gobernanza de la profesión. Y me parece que eso son personas que ya dieron hace un tiempo la discusión jurídica y ética. Por supuesto que hay muchísimo que hacer, pero eso se hacía en los bares de Buenos Aires, a la porteña. Entonces me parece que olvidarse de eso es para nosotros que nunca tenemos de qué celebrar, sería una pena. Y sobre la cuestión tecnológica, quiero plantear algunos problemas que me parece tienen que ver con la diferencia entre estar en una institución como los Andes, una institución, o una institución como Getúlio Vargas, que tienen más institucionalidad, más fortalecimiento y más recursos comparado con los que tenemos en lugares donde la enseñanza del derecho está comprometida en la competencia gratis con la universidad pública, abierta y gratuita, digamos. Entonces, queremos cobrar por algo que se puede aprender perfectamente y de casi todos nosotros gratis en la universidad con un poco de información. Y queremos cobrar, por ejemplo, como en la universidad, para que nos paguen a nosotros sueldos muy magros, el fee más caro del país. Entonces tenemos un problema con abrir el conocimiento como no lo hace Stanford, porque de hecho los profesores de Stanford se fueron de Stanford, y a pesar de todo lo que hace Stanford por la plataforma libre y la promoción del conocimiento en Internet. Entonces ahí quisiera señalar ese conflicto económico que tenemos algunas instituciones en Latinoamérica, que además sería autofrustrante porque es para pagar nuestros salarios, que no paga la universidad pública gratuita y abierta. Entonces ahí tenemos algunos conflictos importantes con ofrecer el poco conocimiento que ofrecemos masivamente en Internet. Pero creo que el desafío es complementarse con la tecnología. Y el desafío es usar toda esa tecnología para que nuestras clases vayan más allá. Entonces, si el alumno, pues, si se le puede exigir que tome el curso de sociología que van a ofrecer en Coursera el profesor de sociología de Princeton, entonces ya no tienen que leer a Weber con nosotros. Entonces, con nosotros pueden hacer un trabajo donde construimos sobre Weber para pensar la sociología latinoamericana, pero ya nuestro alumno ya leyó y estudió a Weber en el verano siguiendo el curso de Princeton. Entonces, me parece que eso es y de hecho eso es lo que estamos haciendo. Martín estudia al mediodía con los alumnos voluntarios el curso de Justice de Sandel como una actividad electiva, y cuando nuestros alumnos chiquitos de 18 años llegan a un curso de Derecho ya estudiaron las discusiones más importantes de filosofía política. Entonces me parece que hay una utilización instrumental de ese recurso que está disponible hoy para establecer un piso de conocimiento del que diría es universal, el que queremos que todos nuestros alumnos manejen. Y yo no tengo que explicar más la diferencia entre argumentos consecuencialistas y no consecuencialistas, porque lo vieron en Internet, explicado por Sandel, muy bonito, lo leyeron del libro, y construimos sobre para qué me sirve esa tecnología. Entonces me parece que ahí hay una complementariedad que es interesante para instituciones débiles como las nuestras, y que nos permiten subir el nivel del trabajo en curso, digamos, nos permite ir más allá de ciertas tareas básicas que teníamos que hacer cuando teníamos que enseñar eso que hoy no es accesible por Internet. Y creo que pensar en esa complementariedad es una opción para las instituciones más débiles que no pueden ir hasta donde propone César, que es donde quisiéramos probablemente ir. Gracias, Paola. Chisca. Un poco, era la misma inquietud de Raquel. O sea, simplemente el asunto de la complementariedad, digamos. O sea, el punto de sí podemos prescindir, sobre todo en América Latina, de la interacción física en la enseñanza de algo que en algún sentido es una práctica de intercambio
de razones entre personas muy distintas a las que pretendemos dar una racionalidad. O sea, gran parte de lo que ocurre en América Latina es que la gente no tiene contacto con el otro, ¿no? Y tenemos sociedades sumamente segmentadas. Entonces, si hacemos un giro totalmente a lo virtual, bueno, pues esas comunidades que solo se ven con el que es como uno, diciéndolo en el peor sentido posible, pues van a ser cada vez como más, ¿no? Solo van a conversar entre ellas, digamos, no lo sé, a mí la interacción en el aula me sigue pareciendo parte esencial de lo que es, de algún modo, la enseñanza de algo como un derecho transformador. Ahora, claro, para eso necesitamos que el aula sea realmente plural. Claro. Esa interacción tiene que ser real. Entonces, bueno, pero eso creo que lo tenemos que tomar en serio. Es decir, el problema de Latinoamérica es que unos tienen a sus médicos y los otros sus otros médicos. Unos sus universidades y los otros las otras universidades. Y eso es algo que con el diseño y con la regulación se puede cambiar. Por ejemplo, en España se consigue que la sanidad pública y la privada no estén tan separadas como en América Latina. Entonces, ¿cómo hacer si es que consideramos que aparte, lo que dice Paola, estoy completamente de acuerdo, aparte de todo lo que puede aportar y enriquecer el contar con plataformas que te dan información de otros modos, ¿cómo podemos preservar ese pequeño núcleo de intercambio de razones racionales entre profesores y alumnos físicamente y cómo podemos hacer que esa interacción tenga todavía más frutos porque es una confrontación más real con el otro, ¿no? ¿Qué tenemos que cambiar? Yo solamente aclaro que no era mi intervención una defensa de la transformación de la educación física a la virtual. Obviamente, no. Sí por registrar el hecho de que actores importantes se están moviendo en esa dirección y en un mundo conectado, eso nos va a afectar. Y más bien, sí, la idea de integrar diferentes recursos a un trabajo más colaborativo de procesamiento de información, etcétera. Y el punto que mencionaba era que además no creo ni los Andes, no conozco suficientemente bien esta universidad, pero los Andes ni ninguna otra universidad que yo conozca está en eso, o sea, no, ni porque tenga recursos no tenga recursos. Y y eso no resuelve para nada, claro, el problema de la diferencia social. A la universidad privada, por ejemplo, en Colombia, va solamente la élite, y eso es un problema gigantesco, que con y sin tecnología, la tecnología profundiza la diferencia antes de... Felicitar, porque creo que los tres se complementaron y dieron información súper valiosa. Yo comparto el escepticismo de Martín y quisiera una pregunta que sé que es imposible contestar, pero quisiera como ponerla en el tapete para ver qué respuestas tiene. Yo creo que efectivamente la universidad lanza ejércitos de juristas que mantienen el sistema inequitativo, que defienden el status quo, y que los reductos que efectivamente existen son realmente mínimos de pensamiento crítico. La pregunta es, ¿cómo revertir eso y tratar de formar ejércitos de gente que esté comprometida con la transformación, el cambio, la emancipación? ¿Cómo? Yo puedo empezar a responder. Sí, perdón. No, hay Mauricio. Perdón, es que solo se me... Todo el mundo. Se despertó todo el mundo. Bueno, solo para que digas algo más, Martín, respecto del... Sí. Justo tengo. Un segundo. Proyecto Pelafor. Conectando lo que decía Mauricio esta mañana respecto del, digamos, de cierto tejido social, no lo dijiste así, Mauricio, pero digamos, la densidad cultural que puede sostener o no una tradición política y jurídica. Y ese es un proyecto que tú llevas mucho tiempo. Yo creo que la discusión, digamos, no es posible obviar una cosa como esa, que es construcción de autoridad, que yo diría más bien es digamos, la conciencia de pertenecer a una tradición y de estar construyendo esa misma tradición permanentemente, de manera que los proyectos constitucionales sean proyectos viables, ¿no? Lo que decía Paola esta mañana es, ¿qué tal si cumplimos con las normas constitucionales que nos hemos dado antes de empezar a inspeccionar y explorar, digamos, estos mares, si entendí bien, ¿no? Yo quisiera que tú dijeras algo más sobre eso, para tratar de conectarlo con lo que decía Mauricio esta mañana. O sea, no es posible pensar en diseños constitucionales en el vacío, y si uno se compromete con un proyecto constitucional que hemos llamado progresista, entonces requiere algún tipo de ideología
de cultura legal que responda a eso, que lo sostenga, ¿no? Y ahí quisiera saber dónde está, digamos, tus pensamientos hoy. Sí, tenemos inscrito a Mauricio, Víctor, ¿no? No, muy brevemente, este tema podría dar para una sesión exclusiva del ILAD, porque es un tema del cual, sobre todo los que somos más viejos aquí, venimos oyendo hablar desde que entramos a la universidad, y con la misma frustración que mencionaba César, de que siempre se habla de la necesidad de cambiar los currículos y de adaptar el derecho a la realidad, y nunca se puede. Y quiero conectar esto con una conversación que tuve ayer con José Reinaldo, y que también he hablado con algunos de ustedes, y que en realidad hace mucho tengo con muchos, que es el tema de cuáles son los mínimos que debe saber un estudiante de Derecho en América Latina, no en Brasil, ni en Argentina, sino en América Latina, digamos, dados nuestras similitudes contextuales en términos de ineficacia del derecho, en términos de brechas entre constituciones y realidad, en términos de concentración de poder y presidencialismo, todas nuestras realidades que son muy parecidas. ¿Cuáles son los mínimos de teoría del derecho o de en curso de introducción al derecho que debe saber un estudiante latinoamericano? Y yo creo que en los años que le restan a este proyecto del ILA, que yo espero que sean muchos, yo creo que se podría hacer un proyecto muy bonito, sacar un libro. Ahora, puede ser un diccionario de introducción al derecho en América Latina, o puede ser una introducción al derecho, o puede ser algo, digamos, en donde cada uno en su especialidad, porque aquí hay constitucionalistas, historiadores del derecho, teóricos del derecho, sociólogos del derecho, aquí hay, digamos, un grupo muy plural en términos no solamente de nacionalidad, sino de disciplina dentro del derecho. Podrían pensar como claro, es un proyecto difícil y necesita pensarlo mucho, no me estoy refiriendo simplemente a una compilación, a una acumulación compilada de voces, sino a un proyecto, digamos, mucho más pensado y más estructurado, que yo quisiera que para el futuro se pensara en algún momento. Temos mais inscrições. Finalmente vamos acabar. Não, a resposta de Martín. Creo que el optimismo de Paola, el pesimismo de otros y demás es perfectamente compatible. Lo que dice Paola me parece es, efectivamente, hay una generación o dos generaciones de latinoamericanos que han quebrado la cultura jurídica anterior, la cultura jurídica codificadora. La rompimos, se rompió por diversos motivos. Y estamos generando prácticas nuevas. Efectivamente, las clínicas jurídicas de interés público, el derecho de interés público, el litigio, algunas formas. Eso ha llegado a nuestros cursos en la universidad después de haber pasado mucho de nosotros por otras experiencias afuera de la región en enseñanza del derecho. Efectivamente, algo de eso está pasando. El punto que a lo mejor sobre el que quiero volver, y algo de lo que dice Jorge, es nosotros le faltamos el respeto a la enseñanza del derecho memorista y codificadora. Pero esa enseñanza del derecho memorista y codificadora tiene una densidad cultural que en general no nos damos cuenta de lo que fue. No tiene ni comienzo, no sé, Justiniano, los glosadores, los posglosadores, toda la tradición de Europa continental, una tradición que en el siglo XVIII y XIX tenía tanto prestigio que los filósofos del common law les daba vergüenza el common law. Bentham quería códigos, Austin quería códigos, todos querían tener códigos porque era el gran invento de la humanidad. Entonces, eso se metió en la carne, no era simplemente que sabían de memoria el texto del código, es que sabían cómo hacer justicia, cómo trabajar, qué era ser abogados y qué era ser jueces en la tradición codificadora. Era tan brutal eso, como era brutal el common law
que expone Hart. A Hart no se le ocurre otra cosa porque también es una tradición, ni es texto, ni es meramente práctica, es una tradición, es una forma de ser abogado, es esta cosa cronmaniana, digamos, aristotélica de sabiduría práctica. Así se es experto, esa era la idea, así se es experto. Roto eso, y nosotros siendo exitosos en los márgenes haciendo determinado tipo de cosas, lo que creo que tenemos que ponernos a trabajar es en la misma tarea en la que se pusieron a trabajar nuestros mayores a comienzos del siglo XX, que fue durante 30 años, 40 años, escribieron los tratados que le pusieron palabras a una tradición que antes no la necesitaba. El Código Civil argentino funcionó solo durante 50 años. El primer tratado de derecho civil es de 1920, el Código es 1870. Solo funcionó. ¿Por qué funcionó solo? Porque la gente lo tenía metido en la piel. Estaban todos de acuerdo con el Código. La jurisprudencia iba avanzando cositas. ¿Cuándo empezó a necesitar tratados? Bueno, cuando empezó a hacer agua con el derecho social, cuando no sabían cómo resolver los problemas. Lo mismo nos pasa a nosotros. Necesitamos ese esfuerzo. Es un esfuerzo enorme. Y lo que yo digo es que démonos la oportunidad de tomarnos seriamente la práctica que estamos describiendo acá, que es la judicialización del derecho, la politización de la justicia, la globalización del derecho, la constitucionalización del derecho, la centralidad de los derechos humanos, la pluralidad del derecho, todo eso, y eso se tiene que convertir en una agenda para la enseñanza del derecho, que arme los nuevos programas y luego arme los textos para los nuevos programas. Pero si ustedes todos la saben, constitucionalización, decodificación, politización de la justicia, judicialización de la política, ya está. Pero me parece que somos más, lo tenemos cada vez más claro, y tenemos que darnos la oportunidad para tirar por la borda las divisiones tradicionales, por lo menos como ejercicio. Eso no quiere decir que mañana la Facultad de Derecho van a trabajar así. Pensemos solamente en la Facultad de Derecho norteamericanas. Las facultades de Derecho norteamericanas tienen 3 materias obligatorias, básicamente, y 2 que son auxiliares, pero 3: propiedad, daños y contratos. Como dice Nozick, son las 3 partes de una teoría de la justicia, de la modernidad: adquisición, intercambio y ¿cómo se llama? Y distribución, y eso. Sí, ya está, ahí está. ¿Pero por qué? Porque están metidas en la modernidad, simplemente. Después, ¿qué hay? Y una cosa que se llama constitucional, que cuenta cómo se distribuye el poder y procesos para hacer eso efectivo. 5 materias obligatorias. ¿Por qué? Porque son las facultades de derecho del derecho de la modernidad occidental capitalista. Ahora, uno quiere hacer otra carrera de derecho. Bueno, ¿cuáles? ¿Y cuáles son las prácticas para eso? Tenemos que ser más empáticos con el otro. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta? ¿O porque efectivamente en la constitucionalización, en la judicialización, en la pluralidad, en la falta de una autoridad central eficaz en Latinoamérica, necesitamos la empatía? En cambio, en Estados Unidos el Estado está ahí. ¿Qué hay que hacer? Nada, hacer jugar el sistema del capitalismo moderno. Nosotros no tenemos eso. Y no tenemos más la tradición codificadora. Entonces, por un lado, no es muy difícil el tema. Si ya está, eso es el éxito en algún sentido es eso. Está ahí, ya lo logramos, ya judicializamos, descodificamos, constitucionalizamos. Todo eso lo hicimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque efectivamente, la única manera de hacerlo esto masivo es con tratados, con manuales, como tomar ¿cómo se llama? El establishment, digamos. Hacer el manual con que se estudia en todos lados. A lo mejor le damos clase a 55 chicos por año, o 25 chicos por año, dependiendo o 14, depende en qué universidad estemos. Pero si tenemos el tiempo, el esfuerzo, el dinero, el acuerdo, para más o menos ponernos de acuerdo en cómo es la sintaxis del nuevo, algo así, la sintaxis del nuevo derecho latinoamericano, es la sintaxis del nuevo derecho constitucional latinoamericano. Si es
Eso, bueno, después vemos cómo se rellena, pero me parece que ese es el desafío.